Saludos cordiales. En esta oportunidad quiero invitarlos a compartir el siguiente video sobre teoría del delito, donde hablaremos del principio de legalidad, temporalidad de la ley penal y las limitaciones de la ley penal. Mi nombre es Carlos Iriarte. Importancia jurídica en materia penal del principio de legalidad. El fundamento básico del derecho constitucional que exige que determinadas materias de importancia solo pueden ser reguladas por ley como garantía de que pasará por las discusiones plurales que hay en cualquier poder legislativo. El principio de legalidad en el derecho penal. Uno de los principios más importantes del derecho penal en la actualidad es el principio de legalidad, cuya esencia es: no hay delito ni pena sin ley previa. Adicionalmente, el principio de legalidad conlleva una serie de garantías recogidas en la legislación penal. El principio de legalidad y el TSJ venezolano. El principio de legalidad implica para el Tribunal Supremo de Justicia la imposibilidad de adoptar decisiones, aunque sea de naturaleza procesal, en la esfera de competencias de otro órgano constitucional. El principio de legalidad implica la prohibición de la analogía en el derecho penal. Las garantías del principio de legalidad son: garantía criminal. No se considera delito una conducta que no ha sido declarada como tal en una ley anterior a ese delito. No un crimen sin previa ley. Garantía penal. Solo es posible castigar una infracción penal con la pena que haya sido establecida mediante una ley previamente a dicha infracción. Nula pena sin la ley previa. Garantía jurisdiccional. No es posible ejecutar una pena o una medida de seguridad sino mediante una sentencia dictada por un tribunal competente y que sea firme en concordancia con la legislación procesal. Garantía ejecutiva. No es posible ejecutar una pena o una medida de seguridad de manera distinta a la establecida por las leyes y reglamentos, y en cualquier caso siempre bajo el control judicial. En cuanto a los principios legales aplicables a la temporalidad de la ley penal, en el ámbito temporal de la ley penal se estudia teniendo en cuenta dos parámetros: 1, la vigencia, y 2, la derogación. El análisis de la problemática de la vigencia o validez formal comprende el estudio de su aplicación desde que se produce la publicación de la ley y, en consecuencia, su entrada en vigor hasta su derogación expresa o tácita. Ello pretende determinar la eficacia o vigencia material, bajo la premisa de que la ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia. La regla general está constituida en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley, y la excepción es la retroactividad de la ley penal que resulte más favorable al reo. Con carácter general, se formula el principio de retroactividad de la ley penal en el artículo 2 del Código Penal venezolano, que prevé: las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo condena. Por otra parte, el principio de legalidad penal prohíbe la retroactividad de las normas penales en cuanto a la aplicación de las penas que no haya sido establecida con posterioridad a la comisión de los hechos punibles. En consecuencia, no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por la ley anterior a su perpetración, disposición que extiende su eficacia a las medidas de seguridad. En consecuencia, la irretroactividad es una excepción que se aplica al principio de legalidad penal, solo cuando la norma penal preceptúa condiciones más favorables al penado o al reo de acuerdo a los parámetros siguientes. 1. Vigencia. En el derecho venezolano, la ley penal, como todas las leyes, es obligatoria su publicación en Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, según lo dispone el artículo 1 del Código Civil venezolano vigente. La Constitución de la República disciplina también la entrada en vigencia de las leyes en su artículo 215 y 216, los cuales expresan: artículo 215. La ley quedará promulgada al publicarse, con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 216. Cuando el presidente o presidenta de la República no promulgaren la ley en los lazos señalados, el presidente o presidenta y los dos vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que o aquella incurriere por su omisión. Si coordinamos los transcritos artículos 1 del Código Civil
y 215 y 216 de la Constitución de la República permite apreciar que la ley es obligatoria desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. Es decir, se produce una vacatio legis, que significa que la ley no se aplicará entre el lapso comprendido entre el día de su publicación y el indicado en la misma ley para su entrada en vigencia. Con respecto a los tratados, acuerdos o convenios internacionales que celebre el Estado venezolano, algunos en materia penal, lo prevé el artículo 217 de la Constitución de la República, que dice, artículo 217, la oportunidad en que debe ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República. Derogación. La ley penal, al igual que las demás leyes, puede ser derogada por otra ley. El artículo 7 del Código Civil establece. Artículo 7. Las leyes no pueden ser derogadas sino por otras leyes, y no vale agregar contra su observancia el desuso ni la costumbre o en práctica, en contrario por antiguos ni universales que sean. Por su parte, el artículo 218 de la Constitución de la República dispone, artículo 218, las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. En Venezuela, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita. De igual forma, puede ser total o parcial. También existe la figura de la abrogación de la ley, lo cual está previsto en el artículo 74 de la Constitución de la República. Ello se hará de forma referendaria. ¿Cuáles son las limitaciones de la ley penal? El principio fundamental en la aplicación temporal de la ley es el tempus regi actum. La ley se aplica a los actos cometidos bajo su periodo de vigencia, esto es, desde su entrada en vigor hasta su derogación. Generalidades: entrada en vigor y término de vigencia. La aplicación de la ley penal se somete a determinados limitantes temporales que delimitan su vigencia. Eficacia de la ley penal: la irretroactividad como regla general y la retroactividad como excepción. En materia de la eficacia de la ley penal rige, como regla general, el principio de identidad entre la vigencia formal y material. La ley penal se aplicará a todos los hechos desde su entrada en vigor hasta su derogación. Alcance de la irretroactividad favorable al reo y determinación de la ley aplicable. Prohíbe la aplicación retroactiva de normas que definen conductas punibles. Quiero agradecerles su compañía y espero me acompañen la próxima vez. Si les gustó el video, dale me gusta.